El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana cuando Tuna se levantó, dispuesta a preparar el desayuno. Todo parecía tranquilo, como una mañana cualquiera, pero el destino, silencioso y cruel, ya había dejado su huella en la mesa del comedor. Mientras limpiaba, el teléfono de Alex vibró y una notificación llamó su atención. No era su intención mirar, pero la pantalla se encendió justo a tiempo para mostrar algo que le heló la sangre. Una fotografía. En ella, Alex aparecía al lado de Mai, sonriendo. No era una sonrisa cualquiera. Había ternura en sus ojos, cercanía en su postura, una complicidad que Tuna no conocía. La imagen parecía gritar una verdad que ella no quería escuchar. El corazón de Tuna comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Desde cuándo?, susurró con voz quebrada. ¿Por qué no me dijo nada? La foto seguía brillando en la pantalla, fría y hermosa, como un recuerdo que no le pertenecía. Todo lo que habían vivido, las risas, las noches en vela, las promesas, empezó a temblar en su mente. Ella dejó el teléfono sobre la mesa, con las manos temblorosas. En el silencio de la habitación solo se oía el tic-tac del reloj y el sonido leve de algo que se rompía dentro de su corazón. Aquel instante, tan pequeño e inesperado, marcaría el inicio de un cambio. Una sola foto, dos destinos a punto de separarse. El resto del día, Tuna no pudo concentrarse en nada. Cada palabra de Alex, cada sonrisa suya, le parecían ahora cubiertas por una sombra. Él hablaba con naturalidad, sin sospechar que el mundo de ella se estaba desmoronando por dentro. ¿Estás bien, amor?, preguntó Alex, notando su silencio. Tuna forzó una sonrisa débil. Sí, solo estoy cansada. Pero en su pecho, la duda crecía como una espina. Recordaba la foto una y otra vez, la cercanía entre Alex y Mai, la forma en que él parecía mirarla. ¿Era solo una imagen vieja? ¿O había algo más que él no le contaba? Esa noche, mientras Alex dormía profundamente, Tuna permaneció despierta. La luna se colaba por la ventana iluminando su rostro lleno de tristeza. Ella miró al hombre que amaba, el mismo que había prometido protegerla, y sintió miedo, no del dolor, sino de perder la confianza que tanto habían construido juntos. ¿Y si todo esto fue un error?, susurró entre lágrimas. El silencio no le dio respuesta, sino que le envolvió con su peso insoportable. Por primera vez, Tuna sintió que el amor, por más fuerte que fuera, podía tambalearse ante la duda más pequeña. Una foto bastó para romper la calma, una imagen que plantó una semilla de desconfianza en el corazón de una mujer que solo quería creer. Los días siguientes se volvieron extraños. Alex sentía que algo había cambiado, pero no entendía qué. La risa de Tuna, antes tan natural, ahora sonaba forzada. Su mirada, que solía buscarla de él con ternura, se desviaba con cautela, como si ocultara un secreto. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntos, Alex se acercó suavemente. «Tuna, ¿me estás evitando?», preguntó con una voz llena de incertidumbre. Ella lo miró, sorprendida, pero no pudo responder de inmediato. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «No, claro que no», dijo al fin, intentando sonreír. Pero Alex conocía su corazón. Podía ver en sus ojos el peso de algo no dicho. Más tarde, cuando ella salió a trabajar, él revisó por accidente su mesa y vio la foto impresa, arrugada, como si hubiera sido sostenida con rabia y tristeza. Su corazón se detuvo. La imagen mostraba a él y a Mai en una cena de negocios antigua, sonriendo inocentemente a la cámara, pero en manos de Tuna, esa foto contaba otra historia. «Oh, no», dijo sentado en el borde de la silla. De pronto, entendió el motivo de su distancia, de sus silencios. Y lo que más lo hirió no fue la desconfianza,
sino saber que ella estaba sufriendo en silencio, pensando lo peor de él. Esa noche, mientras la esperaba con la mesa servida y las luces suaves encendidas, Alex decidió no dejar que el malentendido creciera más. El amor merecía ser explicado, el dolor enfrentado, y la verdad dicha sin miedo. La noche cayó, y con ella el peso de todo lo que había quedado sin decir. Tuna regresó a casa con los hombros caídos, cansada no solo del día, sino de las emociones que la consumían. Al abrir la puerta, encontró la mesa preparada, las luces tenues y a Alex esperándola con una expresión que mezclaba dolor y ternura. «Tenemos que hablar», dijo él con voz suave, pero firme. Tuna evitó su mirada. No quería llorar, no quería escuchar lo que temía. Alex dio un paso hacia ella, sosteniendo la fotografía entre sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con el corazón temblando. «¿Desde cuándo has estado sufriendo sola por esto?». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No sabía si podía creer en ti, Alex», murmuró. «Vi esta foto y sentí que todo lo que construimos podía ser solo una ilusión. No quería enfrentarlo. Tenía miedo». Alex respiró hondo, acercándose hasta quedar frente a ella. «Esa foto», dijo lentamente, «fue tomada hace años en una reunión de trabajo. No había nada más, Tuna, nada. Pero ahora duele ver cómo algo tan pequeño puede destruir lo que más amo». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No quiero perderte por una mentira», añadió con la voz quebrada. «No después de todo lo que hemos pasado». Tuna no pudo contenerse más. Su cuerpo tembló y finalmente se arrojó a sus brazos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sanador. En medio de las lágrimas, ambos entendieron que el amor verdadero no se basa solo en promesas, sino en la confianza que se reconstruye incluso después del dolor. «Perdóname», susurró ella. «No hay nada que perdonar», respondió él, acariciando su cabello. «Solo prométeme que la próxima vez me mirarás a los ojos antes de creer en una sombra». El reloj marcó la medianoche, y con ese abrazo silencioso, una herida comenzó a cerrarse. La mañana siguiente trajo una calma engañosa. El sol entraba por las ventanas, dorando el aire como si nada malo hubiera ocurrido. Pero en el corazón de Tuna y Alex aún quedaban heridas abiertas. Un timbre interrumpió el silencio. Al abrir la puerta, Mai estaba allí. Su rostro mostraba cansancio, remordimiento y algo más: decisión. «Necesito hablar con ustedes», dijo con voz temblorosa. Alex la miró con cautela, mientras Tuna permanecía inmóvil, con el corazón acelerado. Mai respiró hondo antes de continuar. «La foto fue culpa mía. Yo la filtré. Quería hacerte daño, Tuna. Pensé que te alejarías de Alex, que perderías la fe en él, pero solo logré destruirme a mí misma». El silencio cayó pesado. Tuna bajó la mirada, intentando contener la mezcla de enojo y tristeza que la invadía. Alex apretó los puños, pero su voz fue serena. «¿Por qué, Mai? ¿Por qué tanto dolor?». «Porque tenía miedo», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Miedo de quedar sola, de ser olvidada. Pero ahora entiendo que el amor no se obtiene destruyendo a los demás». Tuna se acercó lentamente. «Mai, no puedo olvidar lo que hiciste, pero puedo perdonarte», dijo con suavidad. «No por ti, sino por mí. No quiero cargar con más odio». Mai se cubrió el rostro sollozando. En ese momento algo cambió. El aire se volvió más liviano y por primera vez en mucho tiempo la paz empezó a regresar.
Alex tomó la mano de Tuna y la apretó con fuerza. «Gracias», murmuró él, mirando a ambas mujeres, «porque incluso del dolor puede nacer una lección». Mai asintió con lágrimas brillando bajo la luz del sol. «Prometo no volver a lastimar a nadie más», susurró antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, Tuna apoyó su cabeza en el hombro de Alex. Él la abrazó, y en ese instante entendieron que el perdón no borra el pasado, pero sí abre el camino a un futuro más limpio. La fotografía que una vez los separó ahora descansaba sobre la mesa, rota por la mitad, no como símbolo de odio, sino como el recordatorio de que la verdad, aunque duela, siempre libera. A veces, la vida nos pone frente a pruebas que parecen imposibles de superar. La traición, la desconfianza y el miedo pueden desgarrar los lazos más sinceros, haciendo que incluso el amor más puro tiemble ante la duda. Sin embargo, la historia de Alex, Tuna, Timay nos enseña que, aunque la oscuridad parezca ganar terreno, siempre existe una luz capaz de guiarnos de vuelta: el perdón. Tuna, con su corazón herido, demostró que el perdón no es un signo de debilidad, sino una forma de liberación. Al decidir no dejarse consumir por el rencor, encontró la paz que el odio jamás podría darle. Porque perdonar no significa olvidar, sino elegir no seguir sufriendo por aquello que no se puede cambiar. Alex, por su parte, comprendió que amar también es aprender a proteger la confianza. Su dolor al descubrir la verdad fue profundo, pero más profunda fue su determinación por reconstruir paso a paso lo que la mentira había intentado destruir. En su mirada hacia Tuna había algo nuevo, una madurez que solo nace de haber tocado el fondo y haber decidido levantarse juntos. Y Mai, que durante tanto tiempo actuó movida por la envidia y el miedo, finalmente entendió que el poder nunca reside en manipular ni en controlar a los demás. El verdadero poder nace del reconocer los propios errores y atreverse a cambiar. Su caída fue dura, pero en su arrepentimiento germinó la semilla de la redención. Esta historia nos recuerda que la verdad puede doler, pero el silencio y la mentira destruyen más profundamente. Que cada decisión, cada palabra y cada acción dejan huellas en el corazón de quienes amamos. Pero también que si somos lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad, podemos sanar incluso las heridas más profundas. En el final, no hubo vencedores ni vencidos, solo personas que aprendieron a ver más allá del orgullo y del dolor. Porque cuando el amor se combina con la honestidad y el perdón, se convierte en algo más fuerte que cualquier error. Se convierte en esperanza. Y así, mientras el pasado quedaba atrás, Alex y Tuna entendieron que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que tomarlas con el corazón abierto, porque amar, de verdad, significa también aprender a perdonar.